continuando con el tema, ahora vamos a ver otra parte que lleva por nombre operaciones con vectores. ¿Ya? Para realizar las operaciones con vectores, viene a ser la unidad recta. Y para esto, ¿qué vamos a ver? Los métodos gráficos y analíticos. Ya los métodos gráficos y analíticos para poder resolver las operaciones. Bueno, ahora, entre los métodos gráficos tenemos lo siguiente: el método del paralelogramo, vendría a ser el primero; el segundo es el método del triángulo; y el tercero es el método del polígono. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos van a servir los métodos gráficos? Para hallar la resultante gráficamente de dos o más vectores. Repito, los métodos gráficos nos sirven para hallar gráficamente el vector resultante de dos o más vectores. Entonces empezamos. Para el método del paralelogramo vamos a considerar dos vectores A y B que están a 90 grados. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se procede para hallar la resultante cuando dos vectores están a 90 grados? Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es dibujar el eje de coordenadas X, Y ahí graficar. El primer vector tiene que ir sobre el eje X positivo. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, ¿cuál vamos a colocar? ¿Cuál nos dice? El vector A. Entonces esto va a ser el vector A. Y el vector B tiene que estar a 90 grados. Entonces nosotros, con ayuda de nuestro transportador, vamos a marcar los 90 grados, pero con relación al vector A. Entonces aquí vendría a ser 0 grados y hasta aquí vendría a ser los 90 sobre el eje Y, 90 grados. Entonces, ¿quién va a ir? Va a ir el vector B a 90 grados. Entonces, fíjense, entre el vector A y B están a 90 grados. Y hemos graficado, se me ha caído, están a 90 grados los vectores. Y ahora, ¿en qué consiste el paralelogramo? Ya lo que hicimos anteriormente, en trazar sus paralelas de ambos vectores. ¿Ya? Su paralela. Por ejemplo, entonces miren, si ahora nos queremos un poquito más, para realizar el método del paralelogramo, llevamos los dos vectores a un solo punto de aplicación. Ahora, ¿cuál va a ser ese punto de aplicación? El origen. Y ahí trazamos sus paralelas. Del vector B, hemos dicho, al extremo del vector A. Y todo esto va con línea segmentada. Entonces, esto va con línea segmentada y esto es el vector B. Ese es el vector. Esto es igual a esto. Y para el vector, su paralela del vector A va al extremo del vector B. Paralelogramo, en eso consiste trazar sus paralelas. Entonces, esto vendría a ser el vector A. El vector A. ¿Todo bien? A, B, B. Y el vector resultante, porque eso es, ¿no?, lo que queremos determinar, el vector resultante es desde el punto de aplicación de los dos vectores hasta donde se corta su paralela. Entonces, esto vendría a ser el vector resultante. Vector resultante. Graficamos el vector resultante. Pues todo lo que les decía un principio, para eso nos sirven los métodos gráficos, para hallar gráficamente el vector resultante de dos o más vectores. Entonces, bien, método del paralelogramo: llevar los dos vectores a un solo punto de aplicación y colocar de acuerdo al ángulo que nos piden, y ahí trazar sus paralelas, y la resultante quedará desde el origen de los dos vectores hasta donde se corta sus paralelas. Método del paralelogramo: trazar paralelas. Y el método del triángulo, ¿en qué consiste el método del triángulo? Consiste en llevar los vectores uno a continuación del otro para obtener ¿qué?
el vector resultante. Ahora, por ejemplo, aquí nosotros vamos a considerar el vector D y el vector C, ¿a cuántos grados? También a 90 grados. Entonces, les decía, el método del triángulo consiste en llevar los vectores uno a continuación del otro. Entonces, aquí vamos a colocar vector D, o también aquí se conoce con el método colita-cabecita. ¿Cuál es la colita? El origen del vector. ¿Y cuál es la cabecita? El sentido. Muy bien. Entonces nosotros aquí decimos vector D, a continuación, ¿quién va a ir? El vector C. Es como si estuviésemos pegando a continuación. ¿Pero cuánto? Con un ángulo de 90. Nosotros sabemos que un ángulo de 90 va a ser un ángulo recto. Entonces ahí, ¿quién va a ir ahí? El vector C. Entonces, ¿todo esto cuánto forma? Este es un ángulo de 90 grados. Bien, entonces miren, método del triángulo, uno a continuación del otro. Colita, cabecita. Ahora, ¿cuál vendría a ser el vector resultante? El vector resultante viene a ser la unión desde el origen del primer vector al sentido del segundo vector. Es decir, esto vendría a ser el vector resultante. Este es el vector resultante. Método del triángulo, o sea, con los dos vectores que nos den, se forma un triángulo. Ahora, mucho ojo, tanto para el método del paralelogramo como para el del triángulo, solamente es válido para dos vectores. Repito, válido para dos vectores. Bien, entonces en eso consiste el método del paralelogramo y del triángulo. Ahora vamos a ver el tercer método, que vendría a ser el método del polígono. Continuamos con el último método, les decía, el método del polígono. El método del polígono también es un método para hallar gráficamente el vector resultante, pero ya no de dos, sino que de tres o más vectores. En este caso, ¿cuántos vectores tenemos? Tenemos 4, con diferentes direcciones y sentidos. Ahora, ¿en qué consiste? Este método consiste también en ir colocando los vectores uno a continuación del otro, manteniendo orden, dirección y sentido. También, como en el caso anterior, colita, cabecita, para hallar su vector resultante gráficamente. Entonces empezamos. Primero, ¿a quién vamos a llevar? Vamos a llevar al vector A. ¿Dónde? Al origen del eje de coordenadas. Entonces yo agarro el vector A, va a ir aquí, partimos desde el origen, entonces aquí va el vector A. Muy bien. Luego, ¿quién? Hemos dicho en orden, eso significa luego a continuación el vector B. Este es el vector B en orden. Ojalá que no se caiga este. El vector B. A continuación, ¿quién va a ir? El vector AB va a ser el vector C. Así, aunque la simbología está para el otro lado, pero bueno, es un material y por ahí hay algunas fallas. Entonces esto vendría a ser el vector C a continuación. No, perdón, este vector C es con inclinación. Este vector C era con inclinación de esta manera. Este es el vector C. Y luego a continuación, ¿quién va a ir? El vector D. Este es el vector D. El vector D. Y la resultante quedará desde el origen del primer vector al sentido del último vector. Entonces aquí está lo que yo les decía. Colita, cabecita. Y la resultante queda, ya dijimos, desde el origen del primer vector al sentido del último vector. Entonces esto vendría a ser ¿qué? ¿Qué vector? El vector resultante.
Este es el vector resultante. Entonces repito, este es otro método para calcular gráficamente el vector resultante, válido para 3 o más vectores. Muy bien, con eso terminamos los métodos gráficos. Espero que cuando ya nos toque la resolución del problema, lo vayamos aplicando de acuerdo a las características y el enunciado del problema. Muy bien, continuamos con el último método gráfico, que vendría a ser el método del polígono. Y ahora, ¿en qué consiste el método del polígono? Este método es válido para hallar la resultante de 3 o más vectores. Bueno, en este caso, ¿cuántos vectores tenemos? Tenemos 4. Tenemos vector A, vector B, vector C y vector D. Entonces, de todo esto nosotros vamos a hallar la resultante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir colocando los vectores uno a continuación del otro en orden y manteniendo dirección y sentido. Bueno, ¿dónde vamos a llevar? Al origen del eje B coordenado. Lo que hicimos en el anterior método del triángulo, colita, cabecita, vamos a ir pegando los vectores hasta determinar su resultado. Entonces, bien, empezamos. Si es que dice orden, ¿cuál va a ir primero? El vector A. Mantenemos dirección y sentido. Entonces aquí viene el vector A. A continuación, ¿quién va a ir? A, luego va a ir el vector B. Fíjense, dirección vertical. Entonces aquí también va a ir con una dirección vertical. Colita, cabecita. Ya, colita, cabecita. A continuación, ¿quién va a ir? El vector C. Fíjense, tiene cierta inclinación. Tenemos que respetar su dirección y sentido. Colita, cabecita. Y ahí está el vector C. Ahora, a continuación, ¿quién va a ir? El vector B. D. También mantenemos dirección y sentido. Dirección horizontal, sentido ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces, esto vendría a ser el vector D. Ahora, ya están colocados los vectores en orden y manteniendo dirección y sentido uno a continuación del otro. La resultante queda determinada desde el origen del primer vector al sentido del último vector. Repito, desde el origen del primer vector al sentido del último vector. Entonces, ¿cuál es el origen del primer vector? El vector A. ¿Cuál es el sentido del último vector? Es el vector D. Este es el vector C. Así. Bueno, entonces, esto vendría a ser el vector resultante. Miren, ahí está. Vector resultante. Entonces, bien, eso vendría a ser el método del polígono. Un vector a continuación del otro hasta obtener el vector resultante. Bien, con esto terminamos los métodos gráficos para hallar el resultante de 2 o más vectores. Pues esto nosotros más adelante ya vamos a ir aplicando de acuerdo al enunciado y las características de los problemas. Muy bien, continuando, ahora vamos a ver la otra parte de los métodos y nos toca los métodos analíticos. Ya vimos los gráficos. Ahora, ¿en qué consisten los métodos analíticos? Los métodos analíticos consisten en hallar el módulo del vector resultante. El módulo. Recordamos que el módulo vendría a ser el valor, es decir, cuánto vale. Y para esto vamos a tomar algunos casos, ¿ya? Bien, les diré de que nosotros para hallar el valor o el módulo del vector resultante, mucho depende de a cuántos grados estén los dos vectores. Por ejemplo, si es que están a 0 grados, ¿qué operación vamos a aplicar? Si es que están a 180 los dos vectores, ¿qué operación vamos a aplicar para hallar la resultante de estos dos vectores? Y lo mismo, si es que están con un ángulo de 90, o si es que están con un ángulo diferente a 90. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir?
que la operación va a depender de a cuántos grados estén formando los dos vectores. Bueno, muy bien, empezamos. Aquí, el primer caso nos dice que dos vectores A y B están a 0 grados. Ahora, con nosotros, ¿cómo graficamos eso? Tenemos el vector A, y tenemos el vector A y tenemos el vector B. Están pasando algunos accidentes, pero bueno, el vector B. No estamos trabajando con un material perfecto. Entonces aquí tenemos el vector A y el vector B. Ahora, ¿a cuántos grados están estos dos vectores? Estos vectores están a 0 grados. Por lo tanto, si dos vectores están a 0 grados, nosotros, ¿qué operación debemos aplicar para hallar la resultante, el vector resultante de estos dos? ¿Qué tenemos que aplicar? La suma, una humilde suma. ¿Y qué vamos a decir? La resultante de los dos vectores va a ser igual al vector A más el vector B. Entonces, eso se aplica la suma cuando dos vectores tienen la misma dirección y el mismo sentido, es decir, están a 0 grados. Y además aquí, cuando dos vectores están a 0 grados o cuando tienen la misma dirección y sentidos, que se obtiene una resultante máxima. Una resultante máxima. Muy bien, continuamos. Ahora, si dos vectores están a 180 grados, el vector C, y luego ¿quién va a ir? El vector D. Bien. Si estos vectores están a 180 grados, nosotros aquí, ¿qué vamos a aplicar para hallar el vector resultante? 180 grados. ¿Qué se hace? Si tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, ¿qué operación debemos aplicar? ¿Ya? Entonces, cuando dos vectores tengan la misma dirección pero sentidos contrarios, o nos indique que están a 180, pues se aplica una triste resta. El vector C, el que se encuentra a la derecha, menos el vector que está hacia la izquierda, que en este caso vendría a ser el vector D. Entonces, esto se debe aplicar ¿cuándo? ¿Cuándo se van a restar los vectores? Cuando tengan la misma dirección, pero sentidos contrarios. Ahora, en este caso, ¿qué se cumple? Cuando dos vectores tienen la misma dirección y sentidos contrarios o están a 180, se obtiene una resultante mínima. Entonces, máxima cuando están a 0, mínima cuando están a 180 grados. Continuamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre o qué debemos aplicar si dos vectores están a 90 grados? ¿Será que vamos a sumar? ¿Será que vamos a restar? ¿O vamos a aplicar otra operación? Muy bien, entonces aquí nos dicen el vector A, ya dijimos que tenemos que colocar a 0 grados, y el vector B a lo que nos indica aquí, ¿cuánto es? 90. Entonces, por nosotros 90 sabemos que va a ser en el eje Y. Entonces, este es a 90 grados. Ahora, ¿qué hacemos para obtener gráficamente el vector resultante? Trazamos sus paralelas, aplicamos el método del paralelogramo, de A al extremo del vector B. Entonces, esto vendría a ser ¿qué? Esto vendría a ser el vector A. Y el vector B va a ser este otro. Aquí, esto va a ser el vector B. Del vector B al extremo del vector A. Entonces, esto vendría a ser el vector B. ¿Estamos de acuerdo? B, B, A, A. Y el vector resultante, que hemos dicho
que es desde el origen de los dos vectores hasta donde se cortan sus paralelas. Entonces esto vendría a ser el vector resultante. Este es el vector resultante. ¿A cuántos grados están? A 90 grados, lo que nos indica por acá. Muy bien. Ahora, ¿qué se aplica para hallar la resultante cuando dos vectores están a 90 grados? ¿Qué aplicamos cuando están a 90? El teorema de Pitágoras, que va a decir el vector resultante al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos vectores elevados al cuadrado. ¿Cuáles son los otros vectores? El vector A más el vector B al cuadrado. Entonces, bien, eso es lo que nosotros de esta manera tenemos que proceder cuando nos pida la resultante de dos vectores a 90 grados. ¿Qué tenemos que aplicar? El teorema de Pitágoras. ¿Cómo tenemos que graficar? De esta manera. Este sería el método del paralelogramo. Ahora, si queremos, también podemos hacer el método del triángulo, ya depende. Bien, entonces este vendría a ser el caso 3, que es el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver el último caso. Continuando, ahora vamos a ver otro caso. Es cuando dos vectores forman un ángulo diferente a 90 grados. ¿Ya? Ahora, esto viene a ser un caso especial, porque aquí vamos a aplicar dos métodos gráficos. El método del paralelogramo, cuando dos vectores están a 60, y cuando vamos a aplicar el método del triángulo, cuando dos vectores forman también un ángulo de 60 grados. Entonces, este caso lo vamos a ver aplicando el método del paralelogramo y del triángulo, para ver qué es lo que ocurre. Y aquí va a haber una notable diferencia. Cómo se debe aplicar el método analítico cuando aplicamos paralelogramo y cuando aplicamos triángulo. Bueno, entonces aquí, ¿qué nos dice? Dos vectores están a 60 grados. Entonces, primero va a ir el vector A, ya sabemos que va en el eje X positivo, a 0 grados. Esto va a ser el vector A, y el vector B va a ir a ¿cuánto? Va a ir a 60 grados. Para eso agarramos nuestro transportador y vamos a marcar de aquí 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, por acá. Entonces, ¿ahí quién va a ir? Va a ir el vector B. Aquí va el vector B a 60 grados. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Para hallar gráficamente, vamos a aplicar el método del paralelogramo. Ya los vectores tienen el mismo punto de aplicación y ahora trazamos sus paralelas. Bueno, la paralela primero va a ir de quién? Del vector A al extremo del vector B. Entonces esto va a venir aquí. Esto vendría a ser su paralela. Esto vendría a ser la paralela del vector A. Entonces este es el vector A. Bueno, y luego va a ir la paralela de quién? Del vector B al otro extremo. Entonces aquí viene. Esto va a ser el vector B. Y la resultante va a ser desde el origen de los dos vectores hasta donde se cortan sus paralelas. Entonces, esto vendría a ser que el vector resultante. Ahora, esto vendría a ser el vector resultante. ¿A cuántos grados están? ¿A cuántos grados están los vectores? A 60 grados. Ahora, la pregunta es, ¿qué se aplica para hallar la resultante cuando dos vectores están formando un ángulo diferente a 90 grados? Se aplica el teorema de los cosenos. Pero nosotros recordamos que el teorema de los cosenos lleva dos signos, positivo y negativo. Entonces nosotros, si es que hemos aplicado el método del paralelogramo para hallar gráficamente el vector resultante, para hallar analíticamente el vector resultante también, ¿qué vamos a aplicar? El teorema de los cosenos
pero ¿con qué? Con signo positivo. Entonces, vector a al cuadrado más el otro vector al cuadrado más el doble del primero por el segundo por coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Cuánto va a ser? 60 grados. En este caso va a ser 60 grados. Entonces aquí viene la explicación. ¿Cuándo vamos a utilizar el teorema de los cosenos con signo positivo? Cuando nos pida hallar la resultante de dos vectores que formen un ángulo diferente a 90, pero siempre y cuando apliquemos el método del paralelogramo para hallar gráficamente el vector resultante. Muy bien, nos vamos al otro caso. Ahí nos dice que dos vectores, o sea, es el mismo caso, sino que se dividen en dos. Los dos vectores forman un ángulo de 60, pero aquí, ¿qué vamos a aplicar? El método del triángulo. Primero va el vector A, y a continuación, ¿quién va a ir? El vector B. Ahora, para marcar los 60 grados, dibujamos el eje de coordenadas en el sentido del vector y con ayuda de nuestro transportador vamos a marcar los 60 grados. Marcamos los 60 grados. Muy bien. Entonces aquí nos vamos a decir, ahí está nuestro transportador, va en el origen y decimos 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados. Bien, entonces eso vendría a ser nuestro vector, donde viene ubicado el vector C, 60 grados aproximadamente por acá. Método del triángulo, recordamos que es colita, cabecita. Ahora, miren, ¿con quién marcamos los 60 grados? Con esto, 60 grados, ahí está. Eso vendría a ser 60. Y la resultante ahora queda determinada desde el origen del primer vector al sentido del segundo vector. Recordamos también de que el método del triángulo es válido solamente para dos vectores. Entonces, esto vendría a ser el vector resultante. Este es el vector resultante. Entonces dibujamos ahí la flechita también y esto vendría a ser el vector resultante. Ahora, ¿qué es lo que se ha formado aquí? Un triángulo oblicuángulo. Bueno, para hallar la resultante, ¿qué se tiene que conocer de este triángulo? El ángulo que se opone a la resultante. ¿Eso qué significa? Si todo esto mide 180 grados, ahora, todo esto mide 180, si hasta aquí mide 60, ¿cuánto mide todo esto? ¿Cuánto mide todo esto? 160, para completar a 180, ¿cuánto falta? 120 grados. Entonces nosotros decimos 120 más 60 son los 180. 120 más 60 son los 180. Una vez que averiguamos el ángulo del vector que queremos calcular, en este caso que es la resultante, ¿qué vamos a aplicar? ¿Qué teorema o qué operación aplicamos? Aplicamos también el teorema de los cosenos, pero como aquí estamos trabajando en un triángulo con signo negativo, entonces, ¿qué vamos a decir? La resultante al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos vectores, el vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado menos, porque estamos trabajando en un triángulo, menos el doble del primero por el segundo por coseno del ángulo que se opone a la resultante. ¿Cuál es el ángulo que se opone? 120 grados en este caso. Entonces, miren, aquí vendría la diferencia de lo que les decía al principio.
Si nosotros nos pide hallar la resultante de dos vectores cuando forman un ángulo diferente a 90, si aplicamos el método del paralelogramo para hallar gráficamente el vector resultante, para hallar analíticamente, ¿qué aplicamos? El teorema de los cosenos, pero con positivos. Si en el mismo caso nos pide hallar el vector resultante, pero hemos aplicado para hallar gráficamente el método del triángulo, ¿qué aplicamos para hallar analíticamente? El teorema de los cosenos, pero con signo negativo. Triángulo negativo. Paralelogramo positivo. Bien, eso vendría a ser. Ahora pasamos al último caso, que vendría a ser el vector diferencia. ¿Qué tenemos que hacer a nosotros cuando nos pide el vector diferencia? ¿Cómo se grafica? Nos dice que dos vectores A y B forman un ángulo de ¿cuánto? De 120 grados. Entonces también es un ángulo diferente a 90 grados. Entonces nosotros sabemos que el primer vector va a ir en el eje X positivo, y a partir de este vector tenemos que marcar los 120. Para eso agarramos con ayuda de nuestro transportador y vamos a decir, hasta por acá, está por caer el vector, hasta este eje sabemos que es 90, 10, 20, 30, 40, 50, 90, se nos está cayendo. Bien, este es el vector A, y con ayuda de nuestro transportador marcamos los grados. Entonces 90, bien, continuamos. Ahora vamos a ver el otro caso, que vendría a ser el vector diferencia. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer o de qué manera se debe proceder cuando nos pide hallar el vector diferencia de dos vectores cuando forman un ángulo diferente a 90 grados? Lo primero que tenemos que hacer es graficar. Y el primer vector nosotros sabemos que va en el eje X positivo, el vector A. Y luego a partir de esto tenemos que ubicar el segundo vector a 120, pero para eso con nuestro transportador marcamos 10, 20, 30, 90, 100, 110, 120, aproximadamente por acá. Ahí, ¿quién va a ir ubicado? El segundo vector, el vector B. Bien, aquí está el vector B a 120 grados con relación al vector A. Entonces, todo esto mide 120 grados. 120 grados. Listo. Ahora, ¿cuál vendría a ser el vector diferencia gráficamente? El vector diferencia gráficamente viene a ser la unión de los dos sentidos, o la diagonal entre los dos sentidos de los vectores. Entonces aquí tenemos del vector B al vector A. Esto vendría a ser el vector diferencia. Entonces esto vendría a ser el vector diferencia. Ahora, ¿qué se aplica para hallar analíticamente el vector diferencia? Si nosotros recordamos un poquito el anterior caso, se ha formado un triángulo. Pues aquí igual, fíjense, igual se ha formado un triángulo con los dos vectores más el vector diferencia. Entonces, ¿qué se aplica? Lo mismo. Basta que tres vectores formen un triángulo oblicuángulo y nosotros queremos hallar el valor de cualquiera de ellos. ¿Qué se tiene que hacer? Averiguar el ángulo del vector que queremos encontrar. En este caso, ¿cuál es el que queremos encontrar? El vector diferencia. ¿Cuál es el ángulo que se opone? 120 grados, es decir, esto se opone. ¿Ya? Entonces 120 grados. Ahora, ¿qué se aplica? Otra vez la ley de los cosenos, o el teorema de los cosenos, que dice el vector diferencia al cuadrado va a ser igual a la suma de los dos vectores, el vector A al cuadrado más el vector B
al cuadrado menos, porque se está trabajando en un triángulo, menos que el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que se opone al vector que queremos encontrar. En este caso, ¿cuánto es? 120 grados. Entonces, miren, de esta manera se procede para hallar el vector diferencia. Se lleva los dos vectores a un solo punto de aplicación y luego el vector diferencia va a ser la diagonal uniendo los sentidos entre los dos vectores. Muy bien, entonces con esto nosotros ya hemos visto algunos casos de los métodos analíticos para la resolución de problema de dos vectores cuando nos pide la resultante o el vector